Tengan todos muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a conmemorar el Día Nacional de la Persona con Psoriasis. Este fue el 29 de octubre, pero claro que siempre es bueno pues hacer conciencia sobre las enfermedades crónicas. Sobre las enfermedades crónicas y cómo abordarlas. Es por esa razón que estamos esta tarde aquí con ustedes y tenemos pues una ponente muy valiosa. Ella es la doctora Cecilia Cañarte. Ella es dermatóloga e investigadora de Ecuador. Ella nos va a dar la ponencia sobre psoriasis, una patología que puede ser abordada en los diferentes niveles de atención. Esa será la ponencia de ella. También para el conversatorio nos acompañan la señora Evelyn Azucena de Aguirre. Ella es presidenta y representante legal de Psoriasis Nueva Vida El Salvador, SONUVES. Y la licenciada Dina Eugenia Bonilla Alfaro, educadora supervisora de la Unidad de Promoción de Vida Sana y Bienestar. Mi nombre es Lourdes Jarquín, soy médico internista de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles y estaremos con ustedes para que posterior a la charla de la doctora compartamos un poquito algunas experiencias. Doctora, por favor, en cuanto usted esté lista, ya tiene habilitado para que nos dé su presentación. Gracias. Sí están viendo la imagen, ¿no es cierto? Muy bien. La psoriasis es una enfermedad que realmente afecta a 350 millones de personas en el mundo. Es una enfermedad que más y en general del resto de la población. Siempre hemos pensado que debería ser una política de Estado porque hay muchos pacientes que sufren de esta edad. Cada vez aumenta la casuística y la estadística de ellos y también representa un rubro económico bastante alto. Quienes tienen psoriasis, por ejemplo, es un estadio mucho más avanzado. Eso implica, si son personas que trabajan, que tienen que dejar de trabajar, también baja un poco el nivel de productividad de quien la padece. Entonces es muy importante el conocimiento y que se da a esta patología y claro, por supuesto también los niveles de atención. Consideremos que en nuestros países, por ejemplo, hay mucha gente humilde que no tiene acceso a un especialista, tomando en cuenta que la mayoría se concentran en las grandes ciudades. Entonces sí es bueno que los médicos de atención primaria pues puedan resolver un poco al menos el inicio de la enfermedad y poderlo remitir en el caso que sea estrictamente necesario. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias al Ministerio de Salud de El Salvador por permitirnos compartir un poco esta experiencia y que de esto aprendamos todos. Entonces, vamos a ver un poco un caso clínico, ¿no? Porque la psoriasis afecta a todas las edades. Esta es una paciente indígena. Nosotros tenemos aquí en la zona de Otavalo, están las pacientes indígenas y también alguna vez se hablaba un poco sobre la constitución de la piel en personas de diferentes etnias y se decía pues que era propio de personas de piel blanca, algún rato encontramos de moreno, entonces hoy se sabe que realmente no tiene mucha relación. Tampoco la edad, o sea que podemos tener como el caso de esta chica de 12 años que es de una zona de Atuntaqui, que es por Otavalo, cuyo antecedente especial es el papá que tenía psoriasis, un tiempo de evolución de 8 años. Hablemos que esta niña desde los 4 años ya tuvo su problema y había recibido múltiples tratamientos justamente porque los médicos de atención primaria no tenían el conocimiento poco sobre la enfermedad y la consideraban como alguna enfermedad contagiosa. Durante su etapa infantil fue objeto de aislamiento porque no sabían si se contagia o no. Fue tratada como micosis o como algún tipo de tiña corporal y por muchas otras enfermedades y como era una zona de campo, también se pensó un poco en que era algún tipo de maleficio o cosas así que le pusieron a ella o a su familia. Entonces, y es simplemente una psoriasis, una de tantas pacientes como la que nosotros siempre vemos en la consulta de todos los días, ¿no? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria
crónica, porque la tenemos de mucho tiempo, es una enfermedad que puede presentarse en el nacimiento y cada cierto periodo lo puede presentar la persona, puede empezar a los 30, puede empezar a los 50, y realmente son brotes sucesivos hasta que fallece el individuo por otra causa, que no es la psoriasis. Por eso se convierte en una patología crónica. Es recidivante porque muchos de los factores que desencadenan la psoriasis, hoy en día sabemos que el estrés, las preocupaciones, la angustia y la ansiedad pueden aumentar la aparición de la psoriasis, enfermedades infecciosas, faringoamidalitis maltratada. Hoy hablamos un poco de comorbilidad, es decir, problemas de diabetes, colesterol, hipertensión. En nuestros países hay muchos diabéticos, muchos hipertensos, personas con trastornos a nivel lipídico, como el colesterol o los triglicéridos altos. A nivel mundial se habla de un 1.5% de la población y que en otros lugares puede haber hasta el 5 o 6% de pacientes con psoriasis según la estadística. Nosotros en el Ecuador, solo en el distrito metropolitano de Quito, que es donde yo estoy, representa el 0,59% de la población y la tenemos en cualquier edad, pero hay un rango importante entre los 15 y los 35 años, que actualmente es la mayor edad de presentación de la psoriasis. Es un conjunto de alteraciones en el crecimiento y diferenciación de la célula de la piel. Es decir, nosotros normalmente recambiamos o mudamos piel cada 4 a 5 meses. Cuando tenemos psoriasis, mudamos esa piel cada 4 a 5 minutos. O sea, es muy rápido el recambio una encima de la otra, se van pegando y forman las plaquitas de psoriasis. Existen muchas anormalidades bioquímicas, inmunológicas, totalmente variadas y distintas en las diferentes superficies corporales de los individuos y de acuerdo a la edad, pero en general es una alteración del crecimiento y diferenciación del queratinocito, que es la célula propia de la piel. Evoluciona con el tiempo por la interacción compleja existente. Hay mucha susceptibilidad genética y del ambiente. Es lo que yo suelo decir, es una enfermedad fallo de fábrica, porque se hereda. Hemos visto pacientes que tienen la psoriasis y nadie, hasta 5 generaciones atrás, tiene psoriasis, pero sí la puede presentar más adelante su madre, su padre, su abuelito, su hermano. O sea, hay antecedentes familiares y también depende mucho del ambiente, de las condiciones actuales. Durante la pandemia, como fuimos sometidos a confinamientos y a mucho estrés, la psoriasis básicamente ocupó el tercer lugar después del acné y después de las patologías de estrés que tenemos a nivel de piel. Genera una discapacidad física, psicológica y social. Física porque la persona que la padece obviamente no va a estar contento con tener estas placas en la piel. Psicológica porque afecta muchísimo. Puede producir ansiedad, depresión, alteración de la calidad de vida, o social porque genera un ambiente inestable en nivel de la parte que convive la persona con psoriasis con el medio, o si no también genera, como dije anteriormente, un conflicto laboral bastante serio. Hay comorbilidades en la psoriasis. La persona puede presentar diabetes, hipertensión, hay síndromes metabólicos, hay obesidad, hipercolesterolemia, entre otras que vemos, ¿no? Y el 40% de toda la casuística que tenemos nosotros presenta una artritis psoriásica. Antes veíamos psoriasis leve. Yo me acuerdo que hasta hace unos 10 años atrás veíamos solo psoriasis leve, moderadas en ocasiones y severa casi nunca. Pero hoy el rango de moderado a severa es el que vemos con más cantidad. Vemos pocos pacientes con psoriasis leve y vemos también ya pacientes con psoriasis severa. Probablemente la situación económica de cada paciente de nuestros países, el tener acceso a medicinas, o el tener acceso a un especialista en las zonas rurales, sobre todo, o en las zonas de atención básica, pues es lo que hace que obviamente la psoriasis evolucione y aumente mucho más, como el caso de estos pacientes que estamos viendo, de una psoriasis en placa y este es una Bunsen-Bosch. Entonces son patologías que realmente generan mucho conflicto. Ustedes tienen aquí la psoriasis en el mundo, ¿no? Nosotros más o menos vemos 100,000 casos en el Ecuador y cuando trabajaba en el Centro Dermatológico Cadermín, representaba el 20% de las consultas, sobre todo en las épocas del COVID, ¿no? El COVID. A nivel privado, representan el 10% de las consultas antes de la pandemia y después de la pandemia subimos al 30% de la consulta, generada por el nivel de estrés. Ustedes saben y ustedes lo han vivido igual que nosotros, ausencia de familia, el no ver a los padres, no ver a los hermanos, no ver a la familia en general,
o personas con comorbilidad que murieron por la cuestión del COVID. Entonces se disparó muchísimo durante esa época y claro, pues obviamente la casuística también subió. Para el 2020 nosotros, la psoriasis ocupaba el cuarto lugar dentro de las 10 primeras causas de consulta que nosotros teníamos. Más o menos Cadermin veía entre 3.500 a 4.000 consultas nuevas al año. Para el 2022, nosotros ya estábamos en el tercer lugar con la psoriasis, o sea, cada vez iba en aumento la psoriasis. Aquí tienen, por ejemplo, lo que significa en sí el cruce de la psoriasis. Por ejemplo, aquí tenemos la psoriasis es sin duda una patología que tiene que ver mucho con la cuestión genética, tiene un trasfondo genético. Hay dosificación del antígeno mayor de histocompatibilidad que se llama HLA, que es característico en la persona. Es como que fuera la identificación, el número de identificación o lo que nosotros le llamamos la cédula en Ecuador. Cada uno tiene su HLA específico, las enfermedades tienen su HLA específico y dentro del marco de la psoriasis, en investigaciones anteriores, sabemos cuáles tipos de HLA puede tener una persona, pero también influyen los factores ambientales desencadenantes, como hemos hablado, las infecciones, los traumas, la microflora, el HIV, ciertos medicamentos. Hay mucha gente que trabaja con corticoides inyectables o tomables para controlar la psoriasis. En verdad sí, se controla, se limpia muchísimo, pero no es lo ideal. El estrés, el sol produce un fenómeno por quemadura solar y aumenta más la psoriasis, aunque existen máquinas simuladoras de radiación solar con el cual nosotros también trabajamos para el paciente con psoriasis. Alcohol, tabacos, drogas, hormonas, alteraciones hormonales, y aquí yo pondría el uso inadecuado de la tecnología como parte desencadenante del factor estrés con psoriasis. El 40% de los pacientes con psoriasis tienen antecedentes familiares, pero los factores de riesgo para heredar la psoriasis es el 10% si es que tiene el papá o la mamá, pero aumenta a un 50% si es que tiene padre y madre la psoriasis. Miren, aquí tienen todos los factores desencadenantes que hemos hablado, factores emocionales, genéticos, medicamentos, alcohol, traumatismo, infecciones bacterianas, las comorbilidades, la obesidad que hacen y le predisponen al paciente a mantener o a sostener su psoriasis, ¿no? Donde los factores emocionales quizás es la parte básica e importante. Siempre he pensado que un dermatólogo debe trabajar con un psicólogo y un psiquiatra de la mano para poder controlar al paciente. Y no porque el paciente esté mal de la cabeza, sino porque los factores emocionales influyen muchísimo. Aparte de esto, por ejemplo, en el nivel de atención primaria, como son los médicos generales o los médicos de familia, nunca trabaja con psicólogo o con psiquiatra, pero debería haber también una atención primaria en los pacientes a ese nivel, ¿no? Porque sí influyen mucho los factores emocionales. Hoy en día hablamos muchísimo de la deficiencia de la vitamina D. De hecho, para el Día Mundial de la Psoriasis hicimos un estudio sobre la dosificación de vitamina D en pacientes con psoriasis y, oh sorpresa, hemos encontrado que muchos pacientes con psoriasis tienen deficiencia de vitamina D y probablemente el tratar la deficiencia o la insuficiencia de la vitamina D nos ayudaría muchísimo a controlar ese brote que pueda tener el paciente de moderado o severo con psoriasis. Ustedes tienen aquí la patogenia de la psoriasis. Realmente es una cuestión de las interleuquinas, ¿no? O sea, nosotros podemos tener un estrés, llámese como se llame, estrés personal, familiar, económico, como se llame. Este estrés se estimula a nivel del queratinocito, se estimula, se une con unas células que se llaman dendríticas y entonces van a estimular los linfocitos T que nosotros tenemos a través de ciertas procesos o ciertas sustancias que se llaman interleuquina. Entonces, estos linfocitos que son colaboradores empiezan a producir otro tipo de productos como el interferón alfa, interleuquina 17, interleuquina 22, que son las que van a volver a estimular a nivel de la piel o del epidermis las células, que es el queratinocito, haciendo que éstas se multipliquen en cantidad. En vez de hacerlo cada 4, 5, 6 meses, lo hacen cada 4 a 5 minutos y es tan rápido que se pega una encima de otra y forman las placas de psoriasis. Eso es, por ejemplo, una respuesta innata, pero también podemos tener una respuesta adaptativa inmunológica más tardía, ¿no? Pero el resultado es exactamente el mismo.
O sea, hay alteración a nivel de los queratinocitos, hay mayor proliferación de estos queratinocitos, es decir, se van multiplicando tan rápido que se van pegando uno encima de otro y van a formar las placas de psoriasis que nosotros vemos actualmente. Y claro, si histológicamente nosotros sacamos un pedacito de la placa de psoriasis, vemos que se ha alterado básicamente toda la estructura normal de la piel. Una piel en estructura es así, bonitas, con unas papilas pequeñas, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ha aumentado tan largo y ese es un daño que nosotros vemos a nivel histológico. La psoriasis no se hace biopsia, pero cuando hay una duda diagnóstica tenemos que hacer una biopsia para confirmar nosotros el diagnóstico. La localización en general de los pacientes con psoriasis tiene su casa, es lo que decimos siempre. La psoriasis tiene su casa, la dermatitis atópica tiene su casa, otras enfermedades tienen su espacio o su lugar en la piel de presentación. Eso nos da una ayuda, una pauta para que cuando el médico de atención primaria pueda ver lesiones en placas, eritema descamativa en el codo o en la rodilla, la primera opción de pensamiento es psoriasis. Si ve que a nivel de cuero cabelludo tiene estas mismas lesiones y que están pasando el borde de implantación del pelo, tendríamos que pensar enseguida una psoriasis. Entonces, la localización nos orienta mucho a las enfermedades dermatológicas. Factores relacionados con la psoriasis, los antecedentes familiares, el estrés, el tabaco, las infecciones víricas o bacterianas, HIV, estreptococo, cuando tenemos faringoamigdalitis a repetición no tratada, porque el médico nos da una receta para 7 días y nos tomamos 4. Eso puede ser un estímulo para desencadenar psoriasis. Drogas, tecnología mal utilizada, que es lo que actualmente vemos, sobre todo en los jóvenes, fármacos como el litio, los antimaláricos, la indomitacina, los corticoides sistémicos, que es totalmente contraindicado, pero mucha gente los utiliza para las placas de psoriasis. Ciertos traumatismos, el rascado constante, por ejemplo, ustedes pueden ver en esta imagen que la persona se ha rascado y porque la psoriasis en general no pica, pero hay muchos estudios que hablan de esto, pero creo yo que lo que pica es la ansiedad. Entonces, cuando la psoriasis no pica, la persona se rasca y cuando la persona se rasca, produce esto que se llama fenómeno Kepner. Entonces, el fenómeno Kepner es un fenómeno de roce, ¿no es cierto? Que lo tenemos aquí, miren cómo se rasca y en ese sitio crece psoriasis. Y eso es lo que nosotros tenemos cómo es que ir controlando. Tienen clínicamente también la forma de diagnosticar, tienen la forma de diagnosticar la psoriasis. Tenemos psoriasis aquí en placas que están justamente en los codos, tenemos la psoriasis del cuero cabelludo. Hay una psoriasis que es circinada, miren, estos son como lesiones que parecen micóticas, ¿no? Los confunden mucho y por eso les dan antimicótico. Tenemos psoriasis girata o una psoriasis en forma de ostras, ostráceas. Tenemos psoriasis a nivel de las uñas. A veces detectamos la psoriasis simplemente por este defecto en las uñas. La gente cree que es una onicomicosis y en realidad es una psoriasis. La psoriasis palmoplantar suele salir en los sitios del arco plantar, es más frecuente allí. La psoriasis gutata, que son como gotitas. La psoriasis pustulosa, que hace como pústulas, ¿no? Tenemos psoriasis inversa, que sale en sitios en que no debería salir. Y tenemos que estar al tanto de este tipo de presentación de la psoriasis para poder generar un diagnóstico. Sí, la artritis psoriásica, nosotros tenemos una prevalencia en el Ecuador del 9.52% de psoriasis a nivel articular, ¿no? De artritis psoriásica, aunque la casuística en el mundo en algunos casos es mucho más alta y a nivel hospitalario, por ejemplo, han encontrado estudios hasta del 12.5% de artritis psoriásica. Las comorbilidades son muy importantes. Un médico de atención primaria tiene que detectar las comorbilidades. O sea, es un médico llamado a controlar en la población si una persona tiene obesidad, si una persona tiene los triglicéridos altos, si tiene niveles de HDL bajo, personas que tengan algún tipo de alteración a nivel de los lípidos, es importante porque, claro, son médicos de atención primaria y tienen que ver un perfil general de la persona. Cuando un paciente tiene psoriasis, tienen que evaluar todo, hacerle exámenes de rutina que le llamamos nosotros y empezar a controlar, porque probablemente esos sean los factores desencadenantes de la psoriasis. Y hoy por hoy, por ejemplo, en mi persona estoy dosificando vitamina D en psoriasis moderada a severa. Les estoy mandando dentro de la batería normal de exámenes, les estoy mandando dosificación de vitamina D porque si es que eso
lo tengo alterado y no controlo la vitamina D, la psoriasis va a persistir. Los factores emocionales son muy importantes los factores emocionales. Nosotros trabajamos con psiquiatra. El psiquiatra encuentra muchas de las alteraciones en los pacientes con psoriasis, enfermedades psicosomáticas, del 40 al 80%. Y en la casuística que nosotros hemos tenido en el Ecuador, hay un porcentaje con ideas de suicidio, ¿sí? La mayoría que hemos encontrado son jóvenes o personas que se han divorciado por tener psoriasis. Hay personas que toman alcohol, beben alcohol, porque claro, con eso tratan de callar su soledad y su tristeza que ocasiona el tener psoriasis. Hay personas que se ven horribles, dicen, me veo fea, no puedo ver mi cuerpo así, y claro, se suicidan por esa situación. Entonces, es muy importante evaluar al nivel inicial la cuestión emocional de los pacientes con psoriasis. En los estudios que hemos hecho, hemos encontrado que el 89% tiene vergüenza de tener psoriasis, un 50% de ansiedad, un 42% baja autoestima y el 24% se deprime. Entonces, en la psoriasis severa, por ejemplo, hemos encontrado un 10% con ideas de suicidio. Así que ojo con esto, es muy importante. Esto es la estadística que nosotros tenemos del 2019 al 2021, en donde ustedes pueden ver que en estos años, que son los años de, el azul es el 2019, este color de aquí como cafecito es el 2020 y el verde es el 2021. Son los picos y las fechas altas de la pandemia y pueden ver cómo se disparó la ansiedad, la depresión y el estrés en los pacientes con psoriasis. O sea, claro, es que vivimos un mundo totalmente aislado, vivíamos, y yo me imagino, yo no tengo psoriasis, pero, y muchos de ustedes no tienen psoriasis, pero otros sí los tienen. Y vivir en un estado como el que vivimos nosotros de aislamiento, de que no podíamos saber la familia, de que no había tratamientos de inicio para el COVID, de que el rato que le daba COVID, como puso un sobrino que le dio COVID y puso en su estado, me tocó. Sabíamos que no había marcha atrás y que simplemente nos tocaba irnos, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido nosotros evaluar el factor emotivo en la psoriasis. Es muy importante hacer ese tipo de situación porque sí es necesario controlar el factor emocional en los pacientes con psoriasis. El diagnóstico de la psoriasis siempre será clínico, ¿no? La biopsia es opcional. Solo si tenemos una duda diagnóstica, nosotros podemos hacer eh, biopsia de psoriasis. Pero dado el caso, si es que es en atención primaria y no puede ir a un dermatólogo, puede hacer una cosa que se llama el raspado metódico de Brock, es decir, se raspa la plaquita de psoriasis y en el fondo hay una especie de sangrado, se llama el sangrado hemorrágico de Auschwitz y el famoso signo de la vela, que es decir, es como que ustedes cojan una velita y estén rascándole a la velita, sale este tipo de lesiones, entonces eso es positivo para psoriasis. Por último, si es que no pueden hacer eso o tienen diagnóstica, pues toca tomar un punch o un pedacito de la plaquita de psoriasis, coger unos puntitos, suturar y obviamente mandarlo al patólogo, ¿no? En una muestra conformal, pues puede durar un buen tiempo hasta que si es en un área rural puedan sacarlo a la ciudad y hacer el examen. Pero lo más importante de un diagnóstico de psoriasis es la historia clínica, una historia clínica bien detallada con antecedentes familiares, antecedentes personales, factores desencadenantes, porque podemos tener la clave diagnóstica en eso, tiempo de evolución, factores emocionales, actividades de la persona, es el que se puede dar. ¿Quién puede diagnosticar la psoriasis? Todos podemos diagnosticar la psoriasis. O sea, no necesariamente tiene que ser un especialista. O sea, todos podemos diagnosticar psoriasis. Un médico general capacitado y que pueda ver una placa, una imagen de psoriasis, está en total capacidad de diagnosticar esta enfermedad. Un médico de atención primaria, un médico de familia, un alergólogo, un pediatra, un psicólogo, un inmunólogo, el médico de primer contacto del paciente, el infectólogo, el psiquiatra. Puede diagnosticar una psoriasis. La psoriasis, su diagnóstico es clínico, totalmente clínico, y solamente el resto de cosas serán de acuerdo a si exista algún tipo de duda diagnóstica. Quizás el paciente, a la primera persona que acude es al médico general o el médico de salud familiar, que es lo que nosotros tenemos en el nivel 1. ¿Puede diagnosticar adecuadamente esta enfermedad, incluso tratarla si es una psoriasis leve? Claro que sí, puede tratarla. Podría avanzar un poco a psoriasis moderada, pero ya una psoriasis grave debe remitirla al especialista. ¿Por qué? Porque ahí vienen las complicaciones
de lo que tenemos. Si es un paciente que tiene un Bunsen-Bush, una psoriasis eritrodérmica, una psoriasis pustulosa, ya tenemos que optar por otras opciones de esquema de manejo. Ya sea un especialista o no especialista, lo cierto es que el diagnóstico de esta enfermedad es observando, ¿no? Vemos la lesión, la imagen clínica y, claro, tenemos que buscar. En dermatología analizamos el paciente de arriba a abajo. Vemos la cabeza, vemos el cuerpo, vemos el área genital, vemos los pies. Tenemos que ver, no solamente conformarnos con ver la imagen inicial, sino que tenemos que revisar todo el cuerpo porque a veces hay pacientes que compaginan dos enfermedades simultáneas o a veces a través de la imagen que vemos en los otros sitios del cuerpo podemos tener el diagnóstico. Y sí, también es importante el impacto que ocasiona esta enfermedad en la calidad de vida del paciente. Sí influye muchísimo, sí hay problemas, hay conflictos en la parte de la persona. Su yo está alterado por una imagen aberrante que se ve de las zonas de la piel. Los niveles de atención médica, como ustedes saben, el primer contacto, el nivel 1, es el primer contacto que tiene el paciente, los centros de salud, los consultorios médicos, los dispensarios, la atención de medicina familiar, los consultorios en provincias, en cantones, no sé cómo se dice en El Salvador, pero más o menos es lo que tenemos aquí en el Ecuador. Luego hay un segundo nivel que es los hospitales de referencia. Por ejemplo, ahí ya puede ir un paciente con psoriasis moderada grave porque tiene una artritis psoriásica, porque hay que hacerle una radiografía, porque hay que hacerle exámenes de histocompatibilidad, etcétera, ¿no? Y luego pues va a los hospitales de alta tecnología o hospitales especializados con equipos más sofisticados para alguna duda diagnóstica. En realidad, nosotros nos hemos quedado en el nivel 1 y 2. El nivel 3 simplemente si es que es alguna cosa que ya mismo no podemos, lo podemos utilizar, pero ya como les digo, la psoriasis, el diagnóstico es clínico, sí, es definitivamente una enfermedad de atención de primer nivel. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta paciente, ¿no es cierto? Le vio el médico de atención primaria y dijo, es una psoriasis, entonces vamos a controlar esa psoriasis, listo. Ya, si no puede pasar a un médico general, y si no puede ser un médico de familia. Pero si es que aquí no podría derivar a un médico internista. El médico internista también está en capacidad de ver el ABCD, como yo digo, es hacer un estadiaje completo del cuerpo de la persona y determinar afectación a nivel de articulaciones. Pero también a veces transmiten al pediatra. Si es un niño, por ejemplo, dice, no, esto yo no he visto, yo no conozco, yo no sé, y le manda al pediatra. El pediatra dice, no, es que capaz que mejor esto es una alergia, y le manda al alergólogo. Y al final el alergólogo le hace pruebas. Y si es que no hay en las ciudades alergólogo, pues tendríamos que derivar directamente al dermatólogo. Y eso es lo que se hace específicamente. Pero ustedes saben que todo esto implica costos. O sea, si nosotros podemos atender el médico general, el médico de familia, el médico de atención primaria, los costos serían bajos. Lo que implica aumentar los costos y va de especialista en especialista. El control de la psoriasis lo podemos hacer tranquilamente y eso evitaría que el paciente genere más gastos por la situación económica. Muchas veces no se trata y por eso se mantiene con una psoriasis moderada severa. Entonces controlaríamos bastante la psoriasis. Tiene que ver un poco con la cuestión ambiente, ¿no? O sea, la cuestión del ambiente, la cuestión en general. Y claro, la tranquilidad de su familia, de las personas que pasan con él, porque claro, si yo tengo psoriasis, yo me desequilibro emocionalmente, me vuelvo irritable, hay peleas en casa, pero siempre es bueno explicar al paciente y a su familia, porque es importante que el paciente esté con su familia para que entienda por qué de la enfermedad y qué es lo que vamos a hacer, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar como familia, como medio, para que esa psoriasis no progrese de moderada a severa y no tenga que pasar directamente del médico general a buscar un especialista en ciudades más grandes de nuestros países. Miren, por ejemplo, este es un paciente de 27 años, profesor. El tío, si buscamos bien la historia clínica, encontramos tío con psoriasis, ¿no? Y esto lo puede hacer el médico general, no necesariamente tiene que ser el especialista, lo puede hacer el médico general. También tenía antecedentes de rinitis, de asma, y claro, la persona pensaría, si ve rinitis y asma, pensaría en una dermatitis atópica. Pero el antecedente familiar con psoriasis es bastante bueno. La causa, el estrés. La dermatitis atópica también
es desencadenada por el estrés. Los exámenes, nada, ninguna alteración. Y claro, tratamiento lo recibió con jabón líquido, clovesol, la urea y sobre todo un apoyo psicológico. Durante 4 semanas, una persona que tenga este tipo de lesiones puede ser controlada. No necesita que le veamos el dermatólogo, sino que puede ser tranquilamente controlada a nivel de donde esté, ¿no? En su zona de soporte, ¿ya? Entonces, miren, se hace un tratamiento con simplemente con clobetasol, le pone urea al cuerpo, trabaja en el factor emocional. Los médicos también somos un tanto psicólogos. Si es que no tengo un psicólogo o un psiquiatra a la mano, el paciente puede estar muy bien en nivel más bajo de atención y no necesito un especialista. Este es un paciente de 37 años que es arquitecto, padre y tío con psoriasis y con diabetes, que es una comorbilidad que puede agravar la psoriasis. Él tiene antecedentes de hipercolesterolemia con un tiempo de evolución de 3 años. La causa es el cemento. Podría ser un factor irritante, un factor de contacto. Los exámenes tenía un perfil lipídico, que es un examen que se hace a nivel básico, a nivel inferior. Entonces, un paciente con psoriasis que tenga ya una psoriasis que va avanzando, hay que hacerle exámenes para poder controlar. Y esto lo hacemos en nivel de atención primaria. No necesitamos mandarle a un hospital de complejidad. Entonces, podemos controlar el perfil lipídico, las pruebas funcionales hepáticas y renales y las glucosas que están alteradas. A ese nivel podemos controlar y este paciente con este tipo de lesiones, tratado con jabón líquido, usando un poco de clobetasol, que es muy frecuente su uso, y más urea, que tiene un efecto queratolítico, hidratante es el que tengamos, en 4 semanas, este paciente puede estar prácticamente sin lesiones y no necesitó ir al especialista. Este otro caso, en cambio, es un poco más complicado. 12 semanas de tratamiento sin mucha mejoría. 57 años, chofer, padre con psoriasis, diabetes, cáncer de colon, hipertensión. Tenía hipercolesterolemia, obesidad y diabetes, como ustedes lo pueden ver. Tiempo de lesión, 23 años de psoriasis. La causa, el alcohol. O sea, ya tenemos ahí un paciente que es alcohólico. Entonces ya no lo va a poder manejar el médico de atención primaria. Y los exámenes, mire, tiene perfil lipídico, tiene pruebas funcionales hepáticas, renales, glucosa, biometría, dosificación de vitamina D alterada. Entonces, ese paciente ya no puede ser manejado en un nivel inicial, sino que hay que remitir directamente al especialista. Entonces, ahí en 12 semanas de tratamiento, con lo que nosotros le damos, biológico, metrorexate, el paciente mejora muchísimo. Entonces, el especialista es importante para el diagnóstico final, pero no para retrasar el tratamiento. O sea, lo podemos hacer a nivel primario, sí, lo podemos hacer porque sí se puede, y con eso, si es que se complica un poco más, ya no va a ser tanto como si lo dejamos sin hacer nada. El diagnóstico y el nivel de la gravedad de la psoriasis puede ser recomendado desde el nivel de atención primario hacia el especialista. Entonces, se podría trabajar también con un tratamiento multidisciplinario si es que tiene alguna cosa adicional, por ejemplo, que tenga comorbilidad, pues ya nosotros tenemos a la mano cerca un internista, tenemos un psiquiatra, un psicólogo, que podríamos hacer un tratamiento múltiple para que este paciente pueda remitir su brote severo de psoriasis. El dermatólogo es el especialista que realmente maneja la enfermedad de la piel y es el que tiene el dominio de los medicamentos disponibles en ese momento y lo que se puede dar para un paciente con psoriasis. Así haya sido diagnosticado por un alergólogo, por un médico general, el dermatólogo es el que ve realmente la psoriasis, sobre todo moderada a severa. El médico internista puede manejar las comorbilidades que tiene la psoriasis, o sea, trabajaríamos como en conjunto, pero también podría manejar una psoriasis moderada, porque ya es un médico internista con un conocimiento mucho más allá de toda la temática de funcionamiento del organismo, sobre todo de la piel. Es muy importante tener relación con el psiquiatra o el psicólogo. La diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo es que el psicólogo no le da medicinas, el psiquiatra sí, pero el psicólogo evalúa a un paciente con psoriasis y le mira si es que en realidad está con una depresión grave y le puede mandar directamente al psiquiatra para que el psiquiatra a su vez pueda darle tratamientos. Recordémonos que hay intentos de suicidio, ¿no? O sea, uno se ve feo al tener placas de psoriasis. Son muy pocos pacientes que superan la posibilidad de verse a sí mismo y de aceptar que tiene la psoriasis. Muchos no, muchos no. Entonces, es importante controlar ese factor
de ansiedad o de depresión que pueda tener el paciente y controlarlo a través de medicina oral o a través de técnica que lo hace el psicólogo. El inmunólogo también nos ayuda mucho. Acordémonos que la psoriasis también es una enfermedad inmunológica, ¿no? Entonces nos daría un poco el panorama de la respuesta inmune, sobre todo cuando usamos algún tipo de medicamento específico o especial como los biológicos, ¿no? Y el infectólogo también podría ser parte del equipo cuando es una psoriasis moderada severa, porque muchos pacientes entran en inmunosupresión y hay infecciones sobreañadidas importantes. Factores que empeoran la psoriasis: el estrés, las infecciones faríngeas, alcohol, tabacos, drogas, la piel seca, la depresión, la ansiedad, antecedentes familiares, tecnología, corticoides sistémicos, el rascado produce el fenómeno Kerne y aumenta la psoriasis, entre otros. Aquí tienen, por ejemplo, patologías de estrés. Yo siempre digo esto: la piel es casada con el sistema nervioso. El 70% de todo lo que nosotros vemos como dermatólogos en piel tiene que ver con el factor emocional. Y aquí tienen todas las patologías que se agravan por el estrés, entre ellos la psoriasis. Una persona puede quedar sin cabello producto del estrés. Aquí tienen la psoriasis, entre ellas el vitiligo, los problemas de mano, las verrugas, los impétigos, el acné. O sea, son patologías que generan ansiedad y aumentan las situaciones de acné. Si yo tengo esto a nivel de las plantas de piel, no me va a permitir caminar muy bien. Pero claro, todo el mundo le trata como hongos, pero no piensan en una psoriasis plantar, que es importante porque eso deteriora mucho la calidad de la persona, sobre todo si es una persona mujer que le guste los tacos, que le guste las sandalias, no puede exhibir sus pies, sus bonitas uñas si tiene esta enfermedad. Entonces hay que trabajar mucho sobre el factor emocional. La psoriasis es una enfermedad que hay que tratar, hay que tratarla. Hay que tratar desde el punto de vista físico, emocional, hay que tratar desde el punto de vista del ambiente. Yo felicito al Ministerio de Salud porque no solamente con la psoriasis, sino que debe centrarse bastante en otras enfermedades de la piel, porque realmente quien la padece es el que está más con problema. Y también exhorto a los médicos generales, médicos de atención primaria, a que compartan con la psoriasis, a que rasquen la placa de psoriasis, a que le topen al paciente con psoriasis, porque ustedes no creen, tienen un impacto emocional importantísimo y probablemente es el 50% de los tratamientos que nosotros damos. Entonces, hoy por hoy tenemos muchas medicinas, tenemos cantidad de biológicos a la mano para poder utilizar, pero lo único que nos falta es el factor económico, que realmente es muy deficiente en nuestros países pobres. Aquí tienen todos los tratamientos que podemos usar en psoriasis. Miren la cantidad. Y probablemente, si tenemos médicos presentes, tienen centros de salud, tienen lugares, no hay este tipo de medicamentos, peor biológicos al momento, no existe y tienen que trabajar con lo que tienen. Pero sí se puede hacer algo por ese paciente. Entonces, aquí lo único que yo siempre les recomiendo es que no utilicen o tengan cuidado cuando el paciente está utilizando beta bloqueadores, los antiinflamatorios, los antipalúdicos, el litio, que es una enfermedad a nivel emotiva, y los corticoides sistémicos no lo prescriban en psoriasis, porque agravan la psoriasis, o el corticoide ese rato controla la enfermedad y luego rebrota. En atención primaria realmente se ve que todos los médicos utilizan muchísimos corticoides tomables o inyectables y esto complica mucho más la psoriasis. Aquí hay estudios, ¿no? Estudios que hablan un poco sobre que el médico de atención primaria sí puede diagnosticar y tratar psoriasis leve. Lo que sí tenemos conflictos con las sociedades médicas en que dicen que cómo le capacitamos a un médico general para que hable de estas enfermedades que son dermatológicas. Pero yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que el médico que aprende lo que debe hacer con la enfermedad desde el inicio, probablemente no genera complicación, no le va a hacer más daño y le va a poder controlar. Y si mismo no puede, pues con esta charla va a aprender a derivar. Entonces, yo creo que sí es importante y está dado y está dicho en el mundo que un médico de atención primaria sí puede diagnosticar y tratar perfectamente la psoriasis leve. Aquí ustedes pueden ver los diagnósticos, cómo se da. O sea, nosotros usamos el porcentaje de afectación de la superficie corporal. Estos son, como es, patrones que nosotros manejamos. Es como hacer el índice de calidad de vida. Para un paciente con psoriasis de moderada a severa, nosotros le evaluamos el test de Beck, el test de Hamilton,
el total de afectación de la superficie corporal, controlamos el PDI, el DLQI, que es el índice de calidad de vida. Entonces, es importante que esto se haga porque no necesariamente un paciente con psoriasis que está afectado a toda la superficie corporal sufra de calidad de vida como uno que tenga una placa grande, pongamos en el rostro, que es poco probable, pero sí. Entonces le afecta mucho más, o aquel que tiene psoriasis en las manos y tiene libre el resto del cuerpo va a sufrir más porque es la imagen lo que da hacia la persona. Una persona que trabaja en banco y tenga psoriasis, las personas no le van a dar la mano si es que no tienen conocimiento sobre la enfermedad. Entonces, aquí se habla un poco, ¿no? Cómo hacer los niveles de atención primaria con los pacientes con psoriasis, si se sospecha así, si tiene la sospecha, entonces trátele, si no tiene la sospecha, no le trate y derive. Una de las cosas que yo les doy como consejo, porque cuando tienen un diagnóstico diferencial con una tiña, por ejemplo, y usted a la tiña le pone corticoide y crece. Y si es psoriasis, le va a curar. Entonces, utiliza un corticoide de entrada. Y si ve que esa placa que no sabe si es tiña o no sabe si es psoriasis, se mejora, fue una psoriasis. Pero si empeora, usted le llama al paciente, le dice, mire, venga en 2 semanas y le ve que ha crecido, usted le quita y le ponen un antimicótico. Es una forma de ayudarse sin necesidad de hacer una biopsia o de hacer algo para que confirme el diagnóstico. Entonces aquí le das simplemente una pauta de qué hacer, ¿no? Si no, si es localizada, cuándo remitir, qué hacer, si le doy alguna cosa coadyuvante, pero que lo tenga en su servicio o en su centro de salud donde trabaja. Adicional a eso, es muy importante generar actividad física en los pacientes. Hay que aprender a priorizar las cosas que tiene cada paciente. Hay que aprender a compartir el problema que se tiene, ser positivo, trabajar de manera eficiente, evitar cosas nocivas como el alcohol, tabaco, abusar del café. Eso lo puede hacer un médico de atención primaria. Aceptar cosas que no se pueden cambiar. Pues si ya tengo psoriasis, entonces ¿cómo voy a cambiar mi genética? Ya la tengo, es un poco fallo de fábrica, ¿no? Aprender a relajarse, música, técnica. Eso no necesita vivir en una gran ciudad como para no poder hacerlo. Tratar de dormir bien y evitar la tecnología mal utilizada, sobre todo en los jóvenes y en los niños. Aquí hay, ya en atenciones más altas, pues nosotros hacemos fototerapia, donde vemos básicamente la evolución de un paciente al inicio de la sesión, a la mitad y al final, ¿no? Eso ya son técnicas mucho más eh, que nosotros lo tenemos como especialista, entonces vamos trabajando con la fototerapia y vemos que el paciente mejora cuando son psoriasis de moderada a severa. Las medicinas actuales, los biológicos, cómo se controla básicamente la piel, semana 0, semana 12, y que es importante cuando subimos de nivel para atender un poco la psoriasis. Los dermatólogos es importante tener una buena relación médico-paciente, no solo desde el punto de vista del especialista, sino también de todos los médicos en general. Hacer una historia clínica personalizada, o sea, una historia clínica excelente. No coger y poner, tiene 20 años, es soltero, casado y nada más. O sea, hay que indagar un poquito más sobre el paciente. A veces yo les indico, miren, como están sentados y están preguntando, si llevan más tiempo, si trabajan en el centro de salud, tienen un tiempo medido, lo que pueden hacer es levantarse, irle examinando y mientras le examinan, preguntan, o sea, van preguntando y acortan tiempo. Darle al paciente un poco más de tiempo, explicarle, hacerle siempre exámenes de rutina, porque eso, si lo hacen en un centro de salud, pues perfecto. Test de estrés, depresión, ansiedad, calidad de vida, si es que está un poquito ya más alto. El, el, cómo es la superficie corporal, la evaluación global del médico, la discapacidad de la psoriasis en la persona, ya son protocolos de más alta complejidad. Buscarle una mejor opción terapéutica, pueden hacer folletos educativos, el ministerio puede hacer folletos educativos con relación a la psoriasis y los llevan a los médicos de atención, cosa que se puede orientar un poco sobre qué decirle o cómo manejar un paciente con psoriasis, generar grupos de autoayuda como tiene Evelyn. Felicitaciones, Evelyn. Es muy bueno esto de los grupos de autoayuda, derivar a otros especialistas en el caso de que le vean el factor emocional, ¿no? El psicólogo evaluará detalladamente al paciente, le va a enseñar a respirarse, a relajarse, a hacer terapia cognitiva conductual y va a derivar al psiquiatra si es que necesita. Y claro, el psiquiatra pues hará su tratamiento personalizado de acuerdo a lo que él ve. Pero esto sí lo puede hacer un médico de atención primaria y puede pasar directamente hacia la parte más del nivel 2 de atención en salud.
esta es una cosa que siempre, de un escritor estadounidense, que yo siempre le decía, ¿no? Este John Dyke, él decía, soy un ser lleno de escamas brillantes, donde quiera que apoye mi carne se forman charcos de copos plateados. Sentimos deseos sexuales, pero resultamos repulsivos para el amor. Tenemos la vista aguda, pero odiamos mirarnos a nosotros mismos. El nombre de esta enfermedad, desde el punto de vista espiritual, es humillación. Y eso sienten muchas veces los pacientes con psoriasis. Se sienten humillados, se sienten mal, porque es algo que uno no dice por qué la tuve, por qué la heredé. Pero es increíble que cuando se maneja el factor emocional y los neurotransmisores, las interleuquinas bajan y la placa no se estimula y la piel se estabiliza. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer a nivel de atención primaria con los pacientes. El hecho mismo de que un médico general o un médico internista le dé un abrazo a un paciente con psoriasis da mucho. Y la relación de los médicos con los pacientes debe ser clase A. Debe ser como el matrimonio, o sea, debe ser como el esposo y la esposa, no solamente en psoriasis, sino en muchas otras enfermedades. Entonces, no es que el médico está aquí y el especialista está acá, o sea, el de nivel más alto o el paciente está al otro lado, o sea, no. He visto gente y colegas que les ven desde la puerta y le dicen, mire, póngase esto, tome esto, y no es así, o sea, venga, pase, siéntese. Y a veces, si tenemos tiempo, quedarnos un poquito más para conversar con el paciente. Eso es el 50% del tratamiento que un paciente necesita para poder remitir ese cuadro que tiene en ese momento. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Esto es, yo les conté quienes asistieron a la charla, una paciente con psoriasis, con obesidad, con hipertensión, con diabetes, que murió por COVID. Y ella cuando vio, esa soy yo, así pequeñita soy yo, y cuando iba al consultorio en Manta, que este es el consultorio en Manta donde yo trabajo, ella siempre me abrazaba, yo siempre la abrazaba, porque yo sabía que con ese abrazo había recuperado un 50% del tratamiento. Me dio mucha tristeza cuando ella falleció por COVID. La última vez que me escribió dijo, me siento mal, esto ha sido feísimo, y luego ya no escribió más porque falleció. Así que pueden atender tranquilamente a los pacientes y pues estoy lista para las preguntas que quieran hacernos. Muchas Empresarial para médicos. Ha capacitado sobre guías de práctica clínica para investigadores. Tiene estudios sobre capacitación, docencia, marketing de servicios en salud. Es evaluadora para la revista de salud pública de la Universidad de Antioquia en Colombia. Se ha desempeñado como docente en diferentes universidades en Ecuador y Argentina. Fue fundadora y se desempeñó como directora y presidente de la Fundación Ecuatoriana de Psoriasis y coordina el Club de Ictiosis en Ecuador. También trabaja como médico tratante de dermatología en hospitalización y consulta ambulatoria. Ha recibido diferentes premios a la investigación, el más reciente en mayo del 2022, sobre efectos de la pandemia en la piel. Premio a la Innovación Médica 2022 en República Dominicana. Como ven, tenemos una ponente de mucho valor, ¿verdad? Por todo el conocimiento que nos comparte, así que agradecemos eso, doctora. Vamos a ver si hay, después vamos a pasar al conversatorio, ¿verdad? Porque también tenemos a Evelyn, que es la presidente de la Asociación de Psoriasis en El Salvador, y a la licenciada Dina, que ella es nuestra educadora de salud del ministerio, y para que compartamos y conversemos un poquito. Creo que hay algunas preguntas. Ajá. Entonces, déjenme revisar cuáles son las preguntas que tenemos. Sí, por favor. Vaya. Tenemos a Aristides Portillo con la mano alzada. Y también tenemos por acá las preguntas en el chat. Entonces, ya he visto a Aristides, ¿verdad? Para que tal vez él participe primero, ya que él está con la mano alzada, y luego vamos a revisar las preguntas del chat. Aristides, ¿podría encender su micrófono? Bueno, doctora, si no. Bueno, si no, para mientras, vamos a empezar con unas preguntas. Preguntan. Perdón. ¿Ya?
Sí, parece que alguien me dio Ah, bueno. permiso. No podía reactivar Sí, desde por el favor, computador. Aristides. Sí, antes que nada, pues muchas gracias, doctora, por sus aportes en cuanto a esta situación de la psoriasis. Acá en el país No se tenemos mucha escucha, Aristides. gente. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Hola? Sí, Pues sí. ¿Sí? Ujú. Sí, Muy bien. sí. Sí. Nuevamente agradecerle a la doctora por sus conocimientos, aportaciones y experiencia en el manejo de la psoriasis. Le mencionaba que aquí en el país tenemos muchos pacientes con psoriasis y es a veces para ellos un martirio el tener que ser atendido a veces en los centros de atención. Particularmente, yo tengo un paciente que he estado en varias unidades de salud y casualmente él me busca porque sabe que no lo discrimino por su enfermedad, porque muchos colegas, como usted lo menciona, del escritorio a la puerta, solo le dan la receta y se ve bastante el cambio del manejo cuando ellos se sienten en confianza con el médico. También reiterarle que lamentablemente, como usted lo menciona, los recursos económicos son los que más nos limitan para poder dar el tratamiento adecuado y tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Sería agradable y fructífero para los pacientes que pudiéramos tener el acceso a toda esa tecnología y a los biológicos que usted mencionaba para poder dar tratamiento a los pacientes. Esperemos que en un futuro próximo podamos llegarlo a hacer, pero de antemano sí, nuevamente gracias por su aporte en Bueno, experiencia y conocimientos. muchas gracias. Pasan entonces algunas otras preguntas. Gracias por su participación, Aristides. Bueno, preguntan, ¿qué se puede dar en nivel primario de manera sistémica? Doctor. Cuando es una psoriasis de estadio 1, solo se maneja tópico. Sí, solo se maneja tópico. Por ejemplo, usamos un corticoide, puede ser una betametasona o un clobetasol, y se da hidratantes. Si es urea, mucho mejor. O sea, una urea al 10%. Hay algunas formulaciones con urea. Nosotros acá en el Ecuador hacemos fórmulas magistrales que en cierta medida abaratan costos de tratamiento. Las fórmulas magistrales son un poquito más y son más económicas. Salvo que el paciente diga que tiene demasiada comezón, porque sabemos que la psoriasis no pica, pero la ansiedad sí. Entonces podemos dar algún antihistamínico tipo levocetiricina o cetiricina. No utilicen loratadina. La loratadina es más para problemas respiratorios. La levocetiricina, y que es hija de la cetiricina, es más para problemas dermatológicos. Sí, doctora, yo creo que con respecto al tratamiento a nivel primario, como que lo que me quedó a mí como más claro es que vamos a tratar la psoriasis leve y el Así es, tratamiento será tópico, ¿verdad? correcto, correcto. Bien. Ajá. También preguntan que usted ya mencionó cómo diferenciar una psoriasis plantar de una micosis. Usted también ya lo mencionó, ¿verdad, doctora? Que Sí, nos hay explicó, perdón. una cosa muy importante, por ejemplo, en la psoriasis plantar. En los surcos, por ejemplo, si esto fuera el pie, en el surco de aquí, ahí siempre sale la psoriasis, aquí. Porque pueden tener diagnóstico diferencial, por ejemplo, si este fuera el pie acá arriba y acá abajo, podría ser una dermatitis por contacto al calzado o algún tipo de media específica que se ponga. Entonces podría ser. Pero también la tiña, por ejemplo, la tiña del pie, siempre tiene un poco de un olor característico y aparte de eso tiene un bordecito. O sea, por ejemplo, si nosotros vemos un borde bien dibujado, estaríamos pensando en una tiña. Ahora, lo que yo les dije, si tiene la duda y el paciente no puede ir a algún lugar de atención, entonces lo que tiene que hacer es lo siguiente. Le ponen un corticoide y si es psoriasis regresa bien, bastante bien. Si regresa bastante bien, pero si no es psoriasis y es una tiña, viene más aumentado. Por eso le tienen que decir, en 2 semanas le quiero hacer el control. La otra cosa importante es cuando pongan el corticoide, póngale en una funda plástica. En la noche el paciente duerme y se limpia con la sábana, con la cobija, se limpia la crema, entonces no funciona. Pero si le pone un plástico o una cobija, suda el pie bastante, se moja la piel y penetra más rápido el producto. ¿No? Sí, doctora, disculpe. También preguntan cómo funciona la fototerapia y cómo se aplica.
Ok, la fototerapia mejor que estamos ahorita trabajando con psoriasis es la UVB-NB. Es una cámara grande en donde el paciente se mete por completo, le damos unas gafas para que se controle la parte visual, para evitar algún problema por la radiación, ¿no? Y el paciente entra, se calcula más o menos en tiempo, o sea, máximo hasta 10 minutos, pero se va subiendo de acuerdo a cómo mejora. El momento que el paciente puede estar hasta 30 segundos, pero se va subiendo el tiempo y se da 2 veces a la semana o a veces hasta 3 veces a la semana. El rato que el paciente mejora y si llegó a estar 3 minutos, el resto de sesiones se sostiene en 3 minutos. Tiene un efecto de adaptación a nivel de piel y claro, hace que el recambio de las células para que se formen la psoriasis sea menos y se controla bastante. Bueno, gracias. También consultan, doctora, sobre algunos estudios que realmente den la evidencia del efecto negativo que pueden tener los lácteos o la carne de res en pacientes con psoriasis. En la cuestión de los alimentos, saben que en general es un poco de las escuelas, ¿no? O sea, la escuela es de la cual se forma cada uno de los especialistas. Por ejemplo, en mi escuela, nosotros no prohibimos los alimentos. O sea, más bien la persona con psoriasis tiene que estar muy bien, ¿ya? Y en otras escuelas hablan un poco de que los lácteos pueden alterar un poco la psoriasis. Y hay colegas que les quita un poco los lácteos. Yo no. O sea, yo en realidad en la escuela en que me formé no hay mucha contraindicación sobre eso. Pero sí hay estudios que hacen estudios comparativos entre personas que toman lácteos y no con la evolución normal de una psoriasis. Pero pienso que la respuesta no es tan así. O sea, no es que por dejarte comer lácteo se cura la psoriasis. O sea, no. Ok, doctora. También consultan si existe alguna limitante o me imagino que pregunta por alguna contraindicación en pacientes para el uso de cremas con urea. Bueno, solo que sea un paciente que tenga una dermatitis atópica simultánea, o sea, que estén las dos ahí, que puede producir un poco de irritación. De hecho, yo tengo pacientes con atopia que les doy urea y se irrita. Entonces, toca suspender. Tengo pacientes que tienen psoriasis y han tenido episodios de dermatitis atópica y les da, ellos dicen, una especie de alergia. No, en realidad no, porque la urea tiene un efecto queratolítico. O sea, hace esto, o sea, va como cepillando la piel. Entonces ahí lo que toca es manejar porcentajes más bajitos, porque en la urea nos ayuda mucho a quitar el exceso de escama para que la otra medicación penetre. Entonces nosotros, las fórmulas que manejamos tienen al 8 o al 5% de urea, no al 10. Pero en general, la estadística mundial nos habla de ureas al 10% que puede ser útil sin presentar mucha irritación. Ok, doctora. También consultan si hay alguna relación con psoriasis e hipotiroidismo. Es una comorbilidad. De hecho, está dentro de las comorbilidades. Una paciente que tiene problemas tiroides, sea hiper o hipotiroidismo, es estimulante para el aumento de la psoriasis, siempre y cuando tenga un fondo genético. Porque no es que todos los pacientes con tiroides tienen psoriasis, pero sí el antecedente de psoriasis hasta 5 generaciones atrás lo tiene, podría desarrollar psoriasis un paciente que tenga problemas tiroides. Bueno, y tenemos también una pregunta que es un poco de mucha especialidad, que ¿cómo diferenciar una psoriasis circinoide de una dermatitis numular? La forma. Normalmente uno le hace la historia clínica al paciente. Entonces, la psoriasis circinada hace anillos, ¿no es cierto? Anillos, pero salen de los anillos. En la psoriasis, ¿cómo es? Se ve la descamación a nivel periférico. Son como anillos, pero con psoriasis, o sea, anillos de psoriasis. En cambio, en la otra numular, es de crecimiento excéntrico, es decir, se inició como una lesión única y fue creciendo. O sea, se expande, ¿no? Y entonces ahí forman los anillos. Ok. Consulta también la probabilidad de un hijo de una persona con psoriasis que desarrolle la enfermedad. Pero Se hereda, realmente, se hereda, como dijimos ahí, el 40% si papá y mamá lo tiene, llega hasta el 50% y un 10% si tiene uno de los progenitores. Lleva como código genético la palabra psoriasis. Cuando yo tengo pacientes con psoriasis y tienen hijos, yo les digo, miren, tienen que evitar los factores desencadenantes,
porque el fallo de fábrica lo tienen, ya heredó la predisposición a tener psoriasis, pero tienen que quitar todos los factores desencadenantes. Es como cuando uno tiene diabetes, o sea, si mi familia es diabetes, yo como médico sé que puedo heredar la diabetes, y yo tomo edulcorante, hago actividad física, trato de no estresarme, controlo mis alimentos. Yo sé que tal vez nunca me dé diabetes, ¿ok? Lo mismo pasa con la psoriasis. Si hay factores como el estrés, la ansiedad, las faringoamidalitis maltratadas, las comorbilidades, hay que controlar eso para que no le dé psoriasis. Por eso cuando tienen un paciente de nivel de atención primaria, tienen que hacerle los exámenes. Deben hacerle siempre exámenes si le ven algún compromiso de algo, algún factor que pueda desencadenar una psoriasis. Entonces sí podría ser prevenible, entre comillas. Ok, doctora. Bueno, usted conoce también a Evelyn, ella es la presidenta, ¿verdad?, de la Asociación de Psoriasis en El Salvador. Quisiera que ella nos compartiera un poco cómo fue que ella empezó con el problema, porque es una paciente con psoriasis y aboga mucho y ayuda mucho a las personas con esa condición en el país. ¿Ves, Evelyn? Ajá. Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. Ir a dermatólogo, sino que se puede tener un control. Gracias por esa ponencia y por tratar de dar ese tipo de herramientas a los médicos. Con lo que preguntaba aquí la doctora, pues nosotros nacimos como asociación en el año 2009, una asociación sin fines de lucro. Impactó mucho a mí la psoriasis porque me apareció a los 17 años de edad y era lo que se está hablando mucho, ¿verdad? De lo que es el autoestima por la apariencia de la enfermedad. Entonces, yo siempre pensé con el largo del tiempo, pues, porque fue hasta en el 2009 que pensé en hacer y en conformar la asociación en el para qué de tener una enfermedad tan difícil, ¿verdad? Una enfermedad y no pasar por este mundo dando lástima, sino el cómo poder ayudar a las personas. Fue así que en nuestra familia se conformó en ese año y de esa manera pues nosotros buscamos ayuda profesional y la primera ayuda que buscamos fue la del psicólogo, porque sentía que eso era lo que más marcaba, la parte emocional de la aceptación de la enfermedad, cómo convivir con una enfermedad en ese tiempo todavía más desconocida. Estoy hablando que tenía yo 17 años de edad y sí pensaba yo de que sí necesitaba un acompañamiento y así fue que fuimos nosotros tocando las puertas y encontramos un psicólogo que nos ayudó, ¿verdad? Y empezamos a hacer los grupos de apoyo. Hoy en día, pues, sentimos de que todo ese trabajo que se ha ido realizando ha tenido muchos frutos y uno de ellos es el convenio de cooperación que tenemos aquí con el MinSal, ¿verdad? Donde nosotros hemos sentido el acompañamiento en el Departamento de Enfermedades No Transmisibles. Esto ha sido un caminar, ¿verdad? Desde el 2009, 2014, 18 que se fueron haciendo diferentes gestiones dentro del ministerio y hoy en día pues que estamos acá hablando un poco más de lo que es la psoriasis, pero ya viéndolo del punto de vista con el mismo especialista, con el médico, ¿verdad? Porque la labor nuestra es mejorar esa calidad de vida, pero también hacemos incidencia para la mejora de cuadros básicos, ¿verdad? Para que hayan campañas informativas, porque es importante que se sepa que la psoriasis no es transmisible y nosotros pues sufrimos mucha discriminación por la falta de conocimiento. Entonces estos espacios son importantes siempre porque en este momento hay personas que son médicos, que son profesionales, personal de salud, pero hay personas también con psoriasis que también necesitan ser orientadas, ¿verdad? Y saber de que realmente es una enfermedad que no es transmisible, ¿verdad? Y que podemos ser como cualquier otra persona y podernos desarrollar. Pero para eso necesitamos ayuda, necesitamos más que todo el acompañamiento pues de nuestras autoridades de salud,
¿verdad? Y creo que estos son pasos muy importantes, ¿verdad? El poder llegar a los médicos, el poder, como lo repito, tener este tipo de alternativa, ¿verdad? De no llegar, que llegue una persona con la enfermedad ya grave cuando en la atención primaria puede tener un control, ¿verdad? O sea, eso es bien importante. Y bueno, en este convenio que nosotros tenemos, en la labor que también la asociación ha hecho, que es bien importante mencionar, están las cabinas de fototerapia, ¿verdad? Pero falta quizás un poquito porque necesitamos de que hayan los exámenes para el diagnóstico de lupus. Porque si tienen lupus, no pueden tener fototerapia. Eso es lo que yo he leído un poco y me ha explicado un médico, ¿verdad? Entonces, si se descarta, pues se le va a sacar el mayor resultado y beneficio a las cabinas de fototerapia, pero si no hay ese examen dentro del ministerio, entonces es bastante difícil. Entonces, aprovechando pues este momento en que yo sé que hay autoridades que puedan estar escuchando y que conozcan desde la perspectiva de la voz del paciente también un poco la necesidad que se tiene como persona con esta enfermedad. Y eso sería un poquito quizás como hablando un poquito de mi testimonio, cómo iniciamos como asociación, que inicié por la discriminación que sufrí mucha discriminación, incluso del personal de salud, ¿verdad? Porque había muy poco conocimiento. Con la alternativa que da ahora acá la doctora Ceci, se abre como una puerta para nosotros, ¿verdad? Pero ella dice, tiene que tener énfasis en la historia clínica, ¿verdad? Tiene que tener énfasis en las comorbilidades, en sus antecedentes. Y es como tener ese tiempo, poquito tiempo, pero ese tiempo que sea de calidad. Y lo que se necesita también es esa empatía del médico, porque sí, hay veces, hay mucha discriminación del profesional de salud. Entonces, como asociación, pues esa es nuestra labor, ¿verdad? Y agradeciendo nuevamente, pues ese espacio, el tiempo de la doctora Ceci, que créanme que viene apoyando al Ministerio de Salud de nuestro país desde hace tiempo, porque ella vino a capacitar a los dermatólogos para el uso de las cabinas de fototerapia y continúa aportando, ¿verdad?, a nuestro país. Así que muy agradecidos con ella y agradecidos también por continuar con esta puerta que nos ha abierto el Ministerio de Salud y al Departamento de Enfermedades No Transmisibles, que han trabajado de la mano con nosotros. Gracias. Bueno, realmente todos somos muy importantes, ¿verdad? Porque así como ha hecho el gran trabajo por años Evelyn con la asociación, pues también la doctora dio su parte como cooperación internacional, pero también quiero enfatizar que nos oriente más desde el punto de tratamiento no farmacológico, ya que vimos todos los factores que influyen para iniciar la enfermedad o empeorarla, pues como la licenciada Dina puede hacer énfasis en dar ese tratamiento no farmacológico y el mensaje que le tenemos que dar, ya que estamos trabajando tan unidos todo el personal de salud, ¿verdad? Muy buenas tardes. Al dejarnos ese espacio para dedicarnos este tiempo de... Sí, es cierto. Perdón. Sí, es importante, como decía la doctora Jarquín, tanto la parte de la terapia, eh, todo el proceso farmacológico como el no farmacológico. Y en el no farmacológico es importante, en primer lugar, pues identificar cuáles son las necesidades educativas del paciente, cuál es el entorno en el que está desarrollándose, viviendo y la relación que tiene con su familia a nivel comunitario. Y con base a eso, pues dar los procesos educativos de acuerdo a las necesidades identificadas. Y, por supuesto, ver esa relación que tenemos entre el paciente y nosotros como prestadores de servicio,
porque debemos de darle el tiempo necesario para llevar. Cada persona que llega a los establecimientos de salud lleva una gran carga emotiva, un peso que va desde cómo es la relación, la dinámica familiar y que esta nos afecta. Porque en primer lugar, la red de apoyo que necesita cualquier persona que tengamos algún padecimiento, y en este caso la psoriasis, es en primer lugar de mi círculo con el que nos relacionamos. Y si digamos ahí hay rechazo, pues ver también cómo se hace el abordaje. Y me encantó la combinación que dice la doctora en el sentido de ver en primer lugar la parte emocional. La parte emocional es la que arrastra y la que nos conduce a decir que voy a aceptar en primer lugar la condición. Y en segundo lugar, tener esa convicción de que este es un momento que yo tengo que ver para adelante y buscar potenciarme en primer lugar a mí misma o a mí mismo para dar esos pasos para salir adelante, identificar en el medio ambiente cuáles son aquellas personas positivas también con quienes tengo que relacionarme. Y qué bien que aquí, por ejemplo, nosotros en Promoción de la Salud hablamos mucho de la organización y la participación comunitaria, cómo esas redes de apoyo a nivel comunitario también es importante en el primer nivel de atención que hagamos la conexión con la parte comunitaria, porque son los líderes y las lideresas las que también abren y dan ese acompañamiento para las personas. Porque, y luego pues también los gobiernos locales, no solo como Ministerio de Salud se puede tratar eso, sino que a nivel de los gobiernos locales que tienen su responsabilidad en la salud de la población. Y la psoriasis, así como otro tipo de enfermedades crónicas, están siendo afectadas y cada vez es más grande el número de personas que lo están padeciendo. Y bueno, y aquí tenemos un buen ejemplo en el caso de la señora Evelyn, que ellas con la asociación que han formado han avanzado mucho, han tenido contactos, eso lo que ayuda a lo que nosotros llamamos la multisectorialidad. El abordaje de la multisectorialidad es importantísimo para realmente abordar esta patología en específico. Y prueba de ello es el convenio que ya mencionaba Evelyn, que existe entre el Ministerio de Salud y nosotros, en nuestra parte, el Ministerio de Salud, perdón, y la Asociación Vida Sana, Sonubes, perdón, ya le estoy cambiando el nombre, que ha logrado, pues, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos producido una serie de materiales educativos que van desde un rotafolio, trípticos, estamos también con un documentito que se ha elaborado para personal de salud, que se llama el abordaje de las enfermedades no transmisibles y que pues con uno de los temas que se ha incorporado precisamente es la psoriasis. Aquí, porque fue uno de los acuerdos a los que se llegó con este convenio. Y lo de la celebración también de la conmemoración anual que tiene el 29 de octubre, que se conmemora el Día de la Persona con Psoriasis. Y esa es una forma de ir posicionando el tema de la psoriasis en toda la población, porque uno de los aspectos que muy bien mencionaba la doctora es que ir aumentando el conocimiento de la enfermedad. En la medida que vayamos conociendo la enfermedad, se disminuye la discriminación, la marginación, el hecho también de expresar cariño hacia las personas, que esa empatía, el abrazar a una persona independientemente de su patología, en este caso la psoriasis, se siente una persona importante y que le prestamos atención y se sienten más valiosos. Entonces, los niveles en los que abordamos también el nivel individual, el nivel de la familia, individuo, familia y comunidad. En la medida que se interrelacionen esos tres niveles, también estamos dando mejores resultados y mejor condición de vida, contribuyendo a la condición de vida
de las personas. Y por supuesto fomentando y haciendo el conocimiento y haciendo un proceso de acompañamiento con las personas para que mejoren sus estilos de vida. Y entre ellos va lo que es la alimentación saludable, la actividad física, que es importante, que además de que nos permite tener movimiento, también vemos como la actividad física incide precisamente en lo que es la fisiología del cuerpo, y eso tiene que ver también con el buen humor, y para mejorar pues la salud emocional tenemos que ir desarrollando todas aquellas fortalezas que cada persona tiene y que son también que tenemos que ir diferenciando. Que por ejemplo la psoriasis no va a afectar de la misma manera a una persona joven que a una persona que tenga 50, 60 años. La persona joven tiene por su mismo proceso de cambios, tenemos que considerarlo para el abordaje que hagamos individual de cada una de estas situaciones que les preocupan y que se ven afectadas. Y recordemos también que en el nivel es importante también bien todas las estadísticas que existen precisamente para ver cuál es la población que más está siendo afectada, digamos, en este caso de la psoriasis y de la forma que le afecta en mayor proporción. Yo quería Bueno, creo que contestar, aquí hay contestar unas preguntas que se saltó. Por ejemplo, alguien pregunta el factor, ¿cómo influye la tecnología? Hoy se sabe, más o menos hay un estudio mundial que el 30% de la población del mundo tiene depresión ocasionada por los celulares, ocasionada por las pantallas, ¿no? O sea, siempre genera ansiedad o depresión el hecho de querer estar en la tecnología o estar revisar mensajes, los chats, las redes sociales. Eso genera neurotransmisores, ataca la piel y produce psoriasis. La otra que ponen aquí es frecuente en albinismo. Hemos visto pocos casos de albinos con psoriasis. Realmente, en toda mi vida yo he visto solo un caso. Y la otra pregunta final que dice aquí, la caspa está asociada a las psoriasis graves. Hay dos diagnósticos diferenciales, dermatitis seborreica y la psoriasis. La dermatitis seborreica, la descamación está dentro del sitio de implantación del cuello, del pelo. Está dentro. O sea, si ustedes alzan el pelo, ustedes ven que la caspa está adentro del pelo. Pero cuando es psoriasis, rebasa el sitio de implantación del pelo. O sea, sale fuera hacia la piel. Siempre y cuando no sean placas evidentes. Cuando son placas evidentes ya se sabe que es psoriasis. Pero cuando es solo descamación, es caspa. La caspa que está dentro es dermatitis seborreica, patología por estrés. Y la que sale del borde ya se está convirtiendo en una psoriasis. No es que la dermatitis seborreica va a psoriasis. Si son dos entidades distintas, pero en la una el recambio es más rápido y en la otra es más lento. Pero son medias primas. Pero esa es la diferencia entre las dos. Eso quería acotar un poco de las preguntas que estaba revisando. Ok, doctora, yo creo que ya no abusando más de su tiempo y agradeciendo muchísimo, ¿verdad? Toda la intervención, porque realmente es de una enfermedad que no es tan común, pero que sí es importante, porque alrededor del 3% de la población, y aquí en el país eso equivaldría como a 180.000 a 200.000 personas. Pero para todas ellas también, el Ministerio de Salud siempre tiene la disposición y el compromiso, ¿verdad?, de atenderlas, así como todas las enfermedades son importantes y sobre todo las crónicas. Pues vamos a seguir haciendo esta serie de actividades y tratando siempre de mantener la atención y los tratamientos como merecen los pacientes, ¿verdad? Así que le agradecemos muchísimo que usted también intervenga con nosotros, a Evelyn también, a la licenciada Dita, a todos y a todos los que han estado con nosotros atentos a la ponencia, ¿verdad? Sin más, doctora, le agradecemos mucho y nos despedimos de usted, esperando contar con su ayuda en otra ocasión. Seguro que sí. Muchas gracias y me alegra haber compartido con ustedes. Chao, Evelyn. Bueno.
Bueno, adiós, doctora. Gracias. Adiós a todos. Muchas gracias.